Hola, buenas noches. Soy Mexi Sandoval y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema de derecho de personas y familia. El tema es la personalidad y su validación ante el registro civil. Este trabajo es un tema acerca del derecho de personas y familia en la licenciatura de Derecho de la UVEC. Lo que vamos a hablar son los atributos de la personalidad y las actas expedidas por el registro civil utilizando estos atributos de la personalidad. Y la investigación se basa no solo en información a nivel nacional, sino también específicamente para los estados de Guanajuato y el Estado de México. Guanajuato porque es la sede de la UVEC y Estado de México por ser mi estado natal. Los atributos de una personalidad son características esenciales que definen a una persona en el ámbito jurídico. Permiten identificar y diferenciar a cada individuo, otorgándole derechos y obligaciones específicas, y en México están regulados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los códigos civiles federal y los de cada estado. Los principales atributos de la personalidad, su fundamento legal y su importancia en el marco jurídico vigente se irán abordando a lo largo de este trabajo, y el primero que vamos a abordar es la capacidad jurídica. Este atributo es el poder para ejercer la elección y el control de las decisiones sobre la vida de una persona, sobre la vida propia, incluidas las decisiones sobre la vida personal, relaciones, atención médica, finanzas o bienes. Y este marco constitucional asegura que todas las personas pueden ser titulares de derechos y obligaciones, promoviendo la igualdad y la no discriminación. La capacidad jurídica es esencial para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el acceso a la justicia y la protección legal. Y se basa en el artículo 1 y el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 1 garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley y el artículo 22 reconoce la capacidad jurídica desde el nacimiento hasta la muerte. Tanto en Guanajuato como en el Estado de México, la capacidad jurídica están reguladas por sus códigos civiles respectivos y ambos, en los artículos 22 al 24, reconocen la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere al nacer y la capacidad de ejercicio se adquiere al alcanzar la mayoría de edad, salvo en casos de emancipación. ¿Pero qué son la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio? Bueno, pues la capacidad de goce permite a las personas ser titulares de derechos y obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio se refiere a la aptitud para ejercer esos derechos y cumplir con las obligaciones. Este marco legal garantiza que todas las personas puedan participar plenamente en la vida jurídica y social, teniendo acceso a la protección legal y participación en la sociedad. Y de acuerdo al Código Civil Federal, en el artículo 22, la capacidad jurídica se adquiere en el nacimiento, en el momento del nacimiento, y se registra en el acta de nacimiento. Y precisamente, ¿cuáles son las actas del registro civil donde aparece la capacidad jurídica? Pues sería el acta de nacimiento, que indica la capacidad jurídica que comienza en el nacimiento, el acta de matrimonio, que implica la capacidad de los contrayentes para contraer matrimonio, y el acta de defunción, que marca el fin de la capacidad jurídica de una persona. El segundo atributo es la persona, es de la personalidad es el nombre, que permite identificar y diferenciar a cada individuo en el ámbito jurídico y social. Debe incluir nombres propios y apellidos. Y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo protege a través del derecho a la identidad y la dignidad humana. En el artículo 4 se establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado desde su nacimiento. Y esto es esencial para el reconocimiento legal y social de una persona y para proteger sus derechos humanos. En el Código Civil Federal, el artículo 58 dice que el nombre es un atributo esencial de la personalidad y es fundamental para la identificación y se registra en el acta de nacimiento, matrimonio y defunción. Y en el Estado de Guanajuato y en el Estado de México se regula mediante el Código Civil Federal y en los de cada estado. Y en el artículo 58 a 61 se establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus progenitores, que el nombre debe ser registrado en el registro civil y no puede ser ofensivo a la dignidad de la persona, y se permite la modificación del nombre en casos muy específicos como el cambio de género o adopción, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales. Las actas del registro civil donde aparece el nombre sería, por supuesto, el acta de nacimiento, donde aparece el nombre del recién nacido y el nombre de los progenitores, el acta de matrimonio, donde se colocan los nombres de los contrayentes, y el acta de defunción, donde se registra el nombre del fallecido. El tercer atributo de la personalidad del que hablaremos es la nacionalidad, que es el que vincula jurídicamente a una persona con un estado o país, otorgándole derechos y obligaciones. En México este concepto está regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 30 a 32, pero el artículo 30 en específico define quiénes son mexicanos por nacimiento y por naturalización. Por nacimiento van a ser aquellos que hayan nacido en el territorio nacional o que sean hijos de padres mexicanos aunque hayan nacido en el extranjero o nacidos en embarcaciones y aeronaves mexicanas, mientras que la nacionalidad por naturalización se adquiere mediante un proceso legal que incluye la residencia del país y en muchas ocasiones la renuncia a otras nacionalidades. En los códigos civiles federal y de los estados de Guanajuato y del Estado de México se complementa esta regulación estableciendo que un atributo de la personalidad
que se adquiere al nacer es la nacionalidad y se pierde con la muerte. Se regula mediante los procedimientos de adquisición y pérdida de nacionalidad, así como los derechos y obligaciones que conlleva, e incluye disposiciones específicas sobre la inscripción de la nacionalidad en el registro civil y los procedimientos para su modificación. Algunas actas del registro civil donde aparece la nacionalidad sería, por supuesto, el acta de nacimiento, donde se registra la nacionalidad del recién nacido y la nacionalidad de los progenitores, el acta de matrimonio, donde se registra la nacionalidad de los contrayentes e incluso si algún contrayente es extranjero, esto de acuerdo al Código Civil Federal, artículo 98, y en el acta de defunción, donde se registra la nacionalidad del fallecido, esto de acuerdo al Código Civil Federal, artículo 103. Finalmente, por supuesto, se tiene la carta de naturalización, que es para los extranjeros que se naturalizan mexicanos, y esto de acuerdo a la ley de nacionalidad del artículo 20. El cuarto atributo de la personalidad del que vamos a hablar es el domicilio, que identifica el lugar donde una persona reside habitualmente o donde puede ser localizada para efectos legales. Está regulado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Civil Federal y los códigos civiles de cada estado. Y el domicilio es fundamental para determinar la competencia territorial de las autoridades y la ejecución de actos jurídicos, es decir, cuáles son las legislaciones aplicables para cada individuo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no menciona explícitamente el domicilio como atributo de la personalidad, pero lo protege a través del derecho a la privacidad y la inviolabilidad de su domicilio, que se establece en el artículo 16. Y esto es esencial para proteger la vida privada y familiar de las personas. El Código Civil Federal regula el domicilio en los artículos 29 a 33 y define que es el domicilio donde la persona reside habitualmente o, en su defecto, el centro principal de sus negocios, o en ausencia de ambos, sería simplemente el lugar donde se encontraren o residan. Este marco legal asegura que todas las personas tienen un lugar definido para efectos legales y administrativos. El domicilio también se regula en los códigos civiles de Guanajuato, en el artículo 28 y 29, y en el Código Civil del Estado de México, el artículo 29 a 33, y dice que existen diferentes tipos de domicilio, como el voluntario, el legal y el convencional. Algunas veces el domicilio aparece en las actas del registro civil, por ejemplo, en el acta de nacimiento normalmente aparece el lugar de nacimiento del niño o niña. En el acta de matrimonio se puede registrar el domicilio de los contrayentes, pero es vital que se registre por lo menos la entidad y el municipio donde se hace la inscripción. Y el código de defunción puede incluir el domicilio del fallecido, pero es vital que se incluya la entidad y el municipio. Todo esto de acuerdo al Código Civil Federal, artículo 103. El cuarto atributo fundamental de la personalidad jurídica es el quinto es el estado civil, que define la situación de la persona en relación con su familia y la sociedad. Incluye aspectos como el matrimonio, el divorcio, la viudez, la soltería, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos em, establece como los artículos rectores el artículo 4 que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, y eso implica que hay una igualdad de derechos y obligaciones en el matrimonio y la familia. Y el artículo 30 que define la nacionalidad mexicana y que es un aspecto crucial para el Estado civil. Estos artículos aseguran que el Estado civil de las personas sea reconocido y protegido a nivel constitucional. Pero en México el Estado civil no solo está regulado a nivel constitucional, sino también a nivel federal y estatal por el Código Civil Federal y los códigos civiles de cada estado. En el Código Civil Federal se regula detalladamente el estado civil de la persona mediante el artículo 34, que establece que se debe probar con actas del registro civil, y el artículo 130, que define el matrimonio como una institución de orden público y de interés social y debe ser celebrado ante el registro civil. Mm, Estos artículos también definen cuáles son los procedimientos y requisitos para su reconocimiento legal. Y los artículos civiles del Estado de México y de Guanajuato, de manera similar, en el artículo 23 establecen que los atributos de la personalidad, como el nombre, el domicilio y el estado civil y el patrimonio, son vitales, y el artículo 94 establece que el estado civil se prueba con actas del registro civil. Estas disposiciones no solo aseguran que el estado civil sea reconocido a nivel constitucional, sino también en el ámbito estatal. Algunas actas del registro civil donde aparece el estado civil sería el acta de nacimiento, donde incluye el estado civil de los progenitores, em, el acta de matrimonio, donde establecerá el estado civil de los contrayentes, de acuerdo al Código Civil Federal del 94, el artículo 98, y el acta de divorcio, donde se establece el cambio de estado civil de casado a divorciado, de acuerdo al Código Civil Federal, artículo 103, y el acta de defunción, donde puede incluir el estado civil del fallecido, esto de acuerdo al Código Civil Federal, el artículo 103. Y bueno, como conclusión, pues los atributos de la personalidad en México están diseñados para proteger y regular los derechos y obligaciones de los individuos desde el momento en el que nace hasta el momento en el que muere. La capacidad jurídica, el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el estado civil y el patrimonio son algunos de estos atributos y son fundamentales para la identificación y reconocimiento legal de las personas. Las legislaciones de Guanajuato y del Estado de México, muy en consonancia con las legislaciones federales, pues aseguran un marco coherente y robusto que promueven la igualdad y la justicia entre los individuos, contribuyendo a una sociedad más equitativa y respetuosa de los derechos humanos y asegurando la dignidad y bienestar de las personas.
Y bueno, quisiera mostrarles algunas de las referencias que se utilizaron para este trabajo, entre ellos el Código Civil Federal, el Código Civil del Estado de Guanajuato, el Código Civil del Estado de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y algunos otros libros sobre los atributos de la personalidad, la persona física en México, los atributos de la personalidad en México y la ley de nacionalidad. Y bueno, agradezco la atención y envío saludos.